Ah, Desafortunadamente, la palabra dice que nosotros somos muy buenos, somos excelentes, somos especialistas. Sin haber ido a una universidad o a un lugar de entrenamiento, somos especialistas en ver lo que a otros les falta o donde otros deberían de estar, pero que nosotros desafortunadamente no tenemos esa capacidad para vernos a nosotros mismos. Y usted se recordará que, ¿verdad? Gracias a la palabra apostólica, el apóstol nos ha hablado y se mantiene diciendo que nosotros necesitamos tener ojos por fuera, pero creo que es necesario y de mayor importancia tener ojos por dentro. Y de esa manera nosotros vamos a saber exactamente en qué nivel nos encontramos, con respecto, ¿verdad?, a nuestro caminar con Cristo Jesús, y si nosotros estamos ya en la etapa correcta en la cual el Señor dice, ¿verdad?, que Él viene a buscar con respecto a su amada. Él dice, ¿verdad?, que Él viene en busca de una mujer adulta, de una mujer que tiene su vestido sin mancha y sin arruga. Entonces nosotros, primeramente Dios, a través de este tema, ¿verdad?, vamos a ver cómo llegó a Abraham a ese nivel, y que Dios nos permita en el nombre de Cristo Jesús enfocarnos por 45 minutos, ¿verdad?, que usted haya tomado de su tiempo para poner atención y primeramente Dios sacar el mejor provecho. No cometa usted el error de pensar que esto es necesario para otra persona, ni tampoco cometa el error, ¿verdad?, de pensar que Dios solo le habla a usted o que la predicación es para usted, porque nosotros no tenemos que ser así de vanidosos, primeramente Dios. Entonces, usted se da cuenta que a ningún cristiano, a nadie que yo conozco, hermano, durante mi tiempo, ¿verdad?, de cristiano, a ningún cristiano le gusta que le digan que es un niño. A nadie le gusta que le digan que es un niño. Y nosotros, bueno, el Señor Jesucristo nos pide que seamos niños, pero no de la niñez, hermano, cronológica, sino que seamos niños en no pensar mal de todas las cosas y de creer con toda fe como un niño cree. Ok, sigamos adelante. Entonces, a ninguno le gusta que le digan este es un inmaduro, es un niño todavía, ¿verdad? A todos nos gusta, para bien o para mal, que nos digan que ya estamos maduros y que estamos listos, ¿verdad?, para lo que se requiera de nosotros. Entonces, sigamos adelante. Fíjese cómo dice Santiago 2:23. Y se cumplió la escritura que dice, oiga, se cumplió la escritura. Entonces yo pienso que era una profecía dada, ¿verdad? ¿Desde cuándo? No lo sé, pero yo como cristiano he leído, hermano, a través de la Biblia he leído y no encuentro un lugar donde se profetice que Abraham va a llegar a ser amigo de Dios. Sin embargo, aquí dice que la palabra se cumplió, la palabra dada, y como tengo, hermano, un conocimiento previo de la palabra, y creo que usted también tiene conocimiento previo, nosotros sabemos que es probable, que no es probable, sino que así es. Abraham fue, hermano, escogido desde antes, ¿verdad?, que estuviera en el vientre de su madre, así como usted y yo fuimos escogidos. Entonces dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Entonces esa palabra le creyó a Dios es bien importante, porque muchos creen en Dios, pero no todos le creen a Dios. ¿Y cómo sabemos que Abraham le creyó a Dios? Porque actuó, porque llevó a cabo, hizo, ¿verdad?, lo que se le requirió que hiciera, él lo hizo. Entonces eso significa que sí le creyó, porque si alguien le dice a usted que haga algo porque va a surtir un efecto o va a provocar algo bueno, ¿verdad?, exageradamente bueno en usted, pero usted no se levanta de la cama o no se levanta de donde está sentado, pues realmente no creyó como debería de haber creído. Quizás usted dice, no, yo sí creo, pero no como debería de haber creído, porque si creyó,
algo debe de suceder. Nosotros debemos de brincar como un resorte a la acción. Entonces, sigamos adelante en el nombre de Cristo Jesús. Hizo algo. Mire, Abraham, usted sabe que él pasó por todas las etapas, pero por supuesto, ¿verdad? Desde el principio, él le creyó a Dios. Pero usted y yo, para un proceso de aprendizaje, o como le llaman, didáctico, ¿verdad? Para enseñar, nosotros vamos a empezar como nosotros empezamos. Usted empezó como un oyente. Alguien empezó a predicarle la palabra, alguien, hermano, le habló con todo amor, del amor que él le tenía al Señor Jesucristo, a usted, con toda fe, le habló, platicó con usted y algo empezó a suceder, algo empezó a cambiar. En usted hubo el deseo, el anhelo de conocer algo diferente, y en el nombre de Cristo Jesús que así haya sido y que así permanezca. Algo bueno, algo maravilloso, una nueva manera de vivir todos los días. Entonces fíjese, usted sabe que como oyentes y como personajes, Dios ha llamado a muchos hombres, ¿verdad? Y pues realmente la única mujer, hay mujeres también que no alcanzaron, pero esas no dice que fueron, hermano, oyentes de Dios, sino que desde un principio dice que estuvieron en contra, ¿verdad?, de la palabra. Pero hoy no voy a hablar de mujeres, pero usted quizás se recordará ahorita de algunas, ¿verdad?, como Dalila, ¿verdad?, como Atalía, como hermano Jezabel, y quizás una u otra más que se mencionan. Pero también hubieron hombres, y estos hombres sí verdaderamente tenían un llamado, fueron llamados, fueron escogidos, escucharon, oyeron la voz de Dios, y entre ellos podemos mencionar, ¿verdad?, a Saúl, una vida, un final trágico, ¿verdad?, vergonzoso. Después, hermano, nosotros podríamos hablar de Sansón, y el peor de los casos, ¿verdad?, para nosotros los cristianos, pues el peor de los casos, Judas, aunque los tres realmente creo que fallaron y no alcanzaron la medida, ¿verdad? Oyeron, pero no llegaron a la madurez, excepto, creo yo, lo creo en mi corazón, no es doctrina, pero yo personalmente creo que Sansón, ¿verdad?, logró una redención, pero eso es mi parecer. Usted no tiene que decir que sí a esto. Usted puede pensar lo que el Señor le dé al respecto. Pero la palabra dice que Abraham sí llegó a la estatura. Abraham finalizó, como todos nosotros debemos de finalizar, para lo cual hemos sido llamados, hemos sido predestinados. Dios sabe que podemos lograrlo, llegar a ser amigo de Dios, pero primero comenzamos como oyentes. Entonces, ¿cómo sabemos que Abraham empezó como oyente? Porque él escuchó la voz de Dios. Yo no sé cómo usted escuchó la voz de Dios, ¿verdad? Pero todos de una u otra manera la escuchamos. Todos los que creemos, todos los que perseveramos, todos los que luchamos, ¿verdad?, diariamente por cumplir la palabra del Señor, escuchamos la voz del Señor, y unos actúan de una manera, otros actúan de otra manera, pero esperemos en el nombre de Cristo Jesús que todos alcancemos esta estatura, ¿verdad?, de llegar a ser amigo de Dios, que los ángeles sepan que somos amigos de Dios, que en el cielo se sepa, ¿verdad?, que somos amigos de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Entonces fíjese, en Génesis 12:1 dice: y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y nosotros sabemos que Abraham escuchó y oyó, porque empezó a actuar, reunió sus cosas, y quizás, me imagino yo, ¿verdad?, vendió lo que él consideraba que le impedía el viaje, pero también me imagino yo que agarró todo lo que él consideraba necesario para hacer esa travesía. Actuó, oyó y escuchó,
y actuó en el mensaje que recibió. Usted sabe que hoy en día mucha gente oye, pero no decodifican el mensaje enviado de parte de nuestro Padre, de parte del Espíritu Santo, del Señor Jesucristo, porque están muy ocupados haciendo otras cosas. Y cuando quieren ellos regresar, ¿verdad?, a lo del mensaje, creo que alguna información se perdió, algo pasó y ya no logran ellos concentrarse, y a la larga quieren recordar lo que Dios les dijo, pero no pueden porque se ocuparon en otras cosas cuando el mensaje estaba siendo dado. Entonces, sigamos adelante. Fíjese, el cristiano, entonces nosotros como oyentes, Abraham como oyente, el padre de la fe, nuestro padre también, porque si tenemos fe, Él es nuestro padre. Entonces, el cristiano como oyente, ¿verdad? Usted sabe que escuchar, oír, son dos cosas diferentes. Yo, cuando no puedo dormir, pongo en mi teléfono algunos videos en YouTube donde hay sonido de lluvia, donde hay sonido de agua. Al final no me importa ver caer el agua, lo único que me interesa es escuchar el sonido de la lluvia golpear algo, ¿verdad? Ya sea el pavimento o el techo o algún sobre los carros. Entonces, de esa manera yo puedo dormirme más fácilmente, y algunas veces definitivamente no, aunque escuche caer toda la noche agua, no puedo dormirme, pero eso es lo que yo hago, pero no estoy escuchando a ver si encuentro un mensaje en el sonido de la lluvia. Pero podría ser, ¿verdad?, que Dios, hermano, con el sonido de una gota al caer, envíe un mensaje que nadie más entienda. No estoy hablando de un mensaje hablado, sino un mensaje al alma, ¿verdad? Yo le he contado de un pastor que se convirtió a Cristo. Bueno, él ahora es pastor, pero se convirtió a Cristo porque un pájaro se metió a su oficina y se paró encima de su escritorio, y el pajarito cantó y se volvió a ir. Y él en ese momento entendió cómo, pues, el mensaje era solo para él, que Dios le estaba hablando a través de ese pájaro, y lo enterneció tanto que él comenzó a llorar y fue a buscar a quien lo guiara para hacer la confesión de fe. Entonces, Dios puede hablarnos, ¿verdad?, con el sonido de las hojas. Dios puede hablarnos con el sonido del viento. Dios puede hablarnos en una tempestad, ¿verdad? Y casi solo de esa manera a veces la gente escucha en la tempestad, quieren, ¿verdad?, recordar las promesas del Señor. Pero sigamos adelante en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, oír un sonido, pero a veces ese sonido tiene un mensaje, y nuestras palabras, todo lo que nosotros hablamos y todo lo que nosotros leemos, tienen un mensaje. A propósito, es un mensaje literal que quedó expresado, pero nuestra mente lo tiene que descodificar o decodificar, ¿verdad? Tiene que haber un esfuerzo, tiene que haber un entrenamiento, tiene aquella persona que desear entender lo que está escuchando, o alguien le está leyendo, o él mismo está leyendo la escritura. Tiene que haber un deseo, algo tiene que, alguna chispa tiene que haber, hermano, comenzado en el corazón de esa persona, así como me imagino que en su corazón y en mi corazón comenzó. Entonces, usted sabe que algunos oyen la palabra, pero no decodifican el mensaje, no están atentos. A veces, desafortunadamente, nosotros todos, ¿verdad?, por la abundancia, hermano, que hay, a veces, ¿verdad?, Dios ha enviado un mensaje explícito, y un mensaje, hermano, un mensaje que nosotros necesitamos escuchar. A esto en inglés hay una palabra para esto, ¿verdad?, un mensaje custom made para ti, en tu congregación, un mensaje trazado, un mensaje preparado, ¿verdad?, especialmente para ti,
¿Cómo tú podrías escoger tu automóvil o cómo tú podrías hacer, ¿verdad? Imaginarte y pedirle a un ingeniero que hiciera tu casa? Un mensaje que es de parte de Dios para los de la congregación, porque así fue hecho, fue preparado, ¿verdad? Especialmente para la congregación, pero como hoy hay bastante y yo le doy la gloria a Dios por eso, y qué bueno, ¿verdad? Pero muchos pensamos que ya no necesitamos ponerle atención a lo que se va a decir o a lo que se está diciendo. No hay peor equivocación y no hay peor error que llegar a un lugar con pretendiendo o pensando o creyendo que ya se sabe lo suficiente del programa o del proyecto o de lo que se está diciendo como para ya no poner atención. Y si usted se da cuenta, usted llega a una clase que usted anhela tomar y de la cual usted quiere aprender, pero usted llega con pensamientos ínfulas, por favor borre esa palabra. Usted llega a pensar, esto ya lo sé. A la hora del examen no va a saber exactamente lo que el maestro quería que usted aprendiera y respondiera. Y muchos pierden esa clase por esa actitud. Entonces nosotros, en el nombre de Cristo Jesús, necesitamos, hermano, no solo venir a oír, sino a escuchar y anhelar y desear decodificar el mensaje. Porque cualquier predicador puede ser un buen predicador, el predicador más excelente, pero si usted que está oyendo la palabra no anhela a conocer lo que Dios quiere para usted y atesorarlo, difícilmente, ¿verdad?, lo va a guardar en su corazón. Y quizás esto, hermano, solamente va a pasar como un momento en nuestra vida del cual, hermano, quizás ya nosotros nos hemos olvidado, pero usted sabe, yo pienso que usted sabe y cree que Dios tiene buena memoria y que a Él no se le olvida absolutamente nada. Y Él, hermano, creo que si las palabras están siendo escritas en el cielo, nuestras actitudes me imagino que también, no solo cómo lo dijo, sino qué había en su corazón, qué había en su ser, cómo usted estaba en ese momento, ¿verdad? Y primeramente Dios, que todos nosotros alcancemos, ¿verdad?, ser oyentes como la palabra pide que seamos, ¿verdad?, oyentes activos. Entonces usted sabe que quizás no lo sabe, pero genéticamente hablando, hoy se habla, fíjese usted, hoy se habla, antes había cálculo álgebra, había aritmética y creo que lo máximo era cálculo, pero hoy se habla de física cuántica. ¿Y cuánto sabemos nosotros de lo que saben los maestros que lo hablan? Saben poco. Cuánto menos, hermano, no sabremos nosotros de física cuántica. Pero también acerca de la genética, hoy se habla de la epigenética. Y usted y yo necesitamos saber que la palabra genética viene del libro de Génesis. La palabra genética se deriva del libro de Génesis y Génesis quiere decir el principio. Entonces hoy los científicos están hablando de epigenética. Y al principio ellos pensaban o creían que nosotros nos volvíamos viejos y moríamos porque el código o el mensaje escrito para la célula se iba borrando poco a poco, se iba borrando, es decir, con cada año usted perdía una línea y cuando los años van pasando, ¿verdad? Se va borrando y la célula no puede ya tener las mismas instrucciones que tenía cuando usted tenía 25 años, cuando usted, ¿verdad?, tal vez tenía 80, y ellos pensaban que ese era el problema de nuestro envejecimiento y nuestro decaimiento y muerte. Pero ahora ellos se han dado cuenta a través, hermano, de los animales que han sido clonados, que un animal es clonado con una célula madura, pero el individuo que nace con células nuevas. O sea que la información en la célula está intacta desde el día que usted nació hasta el día que usted muere. Entonces no es el problema escrito.
El problema no está en la información, porque esa permanece intacta, sino que el problema está en la parte de la célula que lee la información. Lo que yo le estoy diciendo es verdad y usted lo puede averiguar, se llama epigenética. Entonces ellos dicen, y perdone que no me estoy saliendo del tema, esto pertenece al tema, ¿verdad? Porque va conforme a la palabra. Entonces, mire pues, escúcheme lo que estoy diciendo. Entonces ellos dicen que la célula se ocupa en reparar otras cosas y deja de leer la información. ¿Cómo sucede esto? Pues yo no se lo puedo explicar. Yo lo único que hice, hermano, fue leer, ¿verdad?, varios artículos al respecto, y eso está en revistas científicas. No lo estoy sacando, hermano, de la manga o de un pedazo de internet fantasma, ¿verdad? De ninguna manera. Entonces ellos dicen que la célula se enfoca en otras funciones y se desenfoca de leer la información para hacer la división o la mitosis. Y cuando regresa a querer leer el mensaje, ya no puede, porque ya se le pasó, perdón, hermano, así dice, ellos lo hablan así para que uno logre entender, ya se le pasó parte de la información. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Verdad? Viene enfermedades, viene envejecimiento y después, hermano, la muerte por no concentrarse en el mensaje escrito en el DNA, porque usted sabe que el DNA es como un mapa, es como un blueprint, como un hermano, un diseño. Y si usted no lo lee bien, pues el edificio va a salir chueco o a lo mejor se va a caer. Entonces, esto es lo que ellos dicen. La célula deja de leer la información por ocuparse de otras cosas. Esas otras cosas se las podría yo decir, ¿verdad? Porque sí lo tengo en la mente, en el corazón, sé lo que leí, pero creo que con lo que ya le dije es más que suficiente para nosotros, que necesitamos escuchar, ¿verdad? Y leer y captar, y si no captó, regresar, meditar hasta que el Espíritu Santo te conteste o intercedido o interceptado por el Espíritu Santo, tú empieces a actuar conforme a lo que se te ha pedido que hagas. En el caso de la célula, dividirse para formar otra nueva. Bueno, sigamos adelante. Entonces dice Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces nosotros nos podemos dar cuenta aquí, ¿verdad? Que este mundo, esta humanidad, este ayón, ¿verdad?, está pasando, envejeciendo y muriéndose, precisamente, hermano, porque no han escuchado las instrucciones de Dios. Y dice que no han escuchado las instrucciones de Dios porque no ha habido quien les predique. Quizás eso podría haber sido cierto hace 50 años, aunque no lo creo, porque ya había, hermanos, Biblias escritas. No sucedió al principio que usted necesitaba contratar a un erudito, fíjese usted, y pagarle usted para que este erudito le hiciera una copia de una Biblia. ¿Cuánto tiempo se tardaba? ¿En cuánto tiempo piensa usted que usted puede leer la Biblia? Si, hermano, hay maneras de leer la Biblia en un año. ¿Cuánto se tardará escribiéndola? Sin embargo, había conocimiento de la palabra del Señor por cuanto Pablo salió a predicar, ¿verdad? Pablo escuchó, Pedro escuchó y saltaron al hecho, saltaron a hacer lo que se les pedía hacer. Entonces, ¿dónde estaremos nosotros ahora? ¿Verdad? Hermano, se nos predica por todos lados, se nos predica por la radio, se nos predica por internet, se nos predica, hermano, a través de mensajitos, se nos predica en todas las plataformas, ¿verdad?, que usamos para transmitir mensajes. Creo que a nosotros nosotros deberíamos todos ser predicadores de la palabra. Entonces,
sigamos adelante. Entonces fíjese lo que tiene que ver con el oído es decodificar el mensaje, ponerle atención, y eso va a traer vida. El actuar, el ponerlo por obra va a traer vida a su ser. Y entonces la palabra dice, no moriremos si nosotros guardamos la palabra, es decir, si la hemos entendido, si la hemos creído, porque la hemos oído y la hemos puesto por práctica. Entonces dice Mateo 13, 18, vosotros pues escuchad, fíjese lo que el Señor Jesucristo está diciendo, vosotros pues escuchad la parábola del sembrador. A todo el que oye, tengo en azul, ¿verdad? Lo que considero que es más importante. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, esto le va a suceder. ¿Qué le sucede a nuestra genética cuando no entiende el código? Se causa nuestra muerte, literal causa nuestra muerte. Y creo que también en lo espiritual es exactamente lo mismo, y usted sabe que de lo espiritual depende nuestra vida eterna. Nuestra vida eterna no va a ser material, va a ser espiritual, y lo espiritual, hermano, es más real que lo material. Eso primeramente Dios, nosotros ya lo conocemos, ya lo sabemos, ya lo asimilamos. Y por eso en el nombre de Cristo Jesús usted viene a la iglesia, usted adora, usted canta, usted danza, usted aplaude, ¿verdad? En el nombre de Cristo Jesús, y pone atención a la palabra. Muy bien. Entonces dice, a todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, yo diría, y no quiere hacer el esfuerzo por entenderla, ¿verdad? El maligno, fíjese usted quién viene. El maligno viene. Eso debería de espantar a cualquiera, ¿verdad? ¿Entendiste la predicación? ¿Entendiste el mensaje? No. Entonces haz algo para aprenderlo o haz algo para saberlo, porque atrás de ese antideseo, o detrás, hermanos, de esa, ¿cómo se llama? Cuando a uno no le interesa algo, viene el maligno. Yo no sé si usted espera detrás de usted el maligno. No estoy hablando, hermano, de matemática, no estoy hablando de ciencia, sino de nuestra vida espiritual y de nuestra comunión con Dios para llegar a ser amigo de Dios. Viene el maligno. ¿Y quién es el maligno? Pues Satanás, o algún espíritu inmundo, o alguna ave, hermano, inmunda, ¿verdad? Espiritual. Y viene y se acerca a uno y dice, y arrebata. Quita. Si alguien le arrebata algo es porque usted no lo quiere dar, o a lo mejor, hermano, alguien sabe o conoce el valor de lo que usted tiene, pero usted no, y quizás, hermano, usted no lo va a dar fácilmente, pero se lo van a quitar de todas maneras. En este caso dice, y arrebata, ¿verdad? Y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Mire hasta dónde mete la mano. Que el Señor reprenda al diablo, ¿verdad? Usted, hermano, verdaderamente y honestamente y cuerdamente, ¿usted dejaría que Satanás metiera la mano a su corazón para arrebatarle lo que Dios ya le dio? Yo no lo estoy viendo, pero yo me imagino que su respuesta es no. Pero entonces, si no entendemos, si no hacemos el esfuerzo, hermano, por escuchar, por oír y decodificar el mensaje, esto es lo que sucede. Esto no lo digo yo. Bueno fuera que yo lo dijera. Usted podría, hermano, tomar esas palabras y echarlas a la basura, pero ahí está en la palabra, en Mateo 13, 18 en adelante, y dice, lo que fue sembrado en su corazón, este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Y también podría yo, ¿verdad?, explicar algo acerca de junto al camino. Usted sabe que junto al camino se encuentra la serpiente. ¿Y por qué va junto al camino y no en el camino? Yo de la única manera que hoy podría yo ir junto al camino es por todo el tráfico, ¿verdad? Definitivamente no quiero que me atropellen. Pero el Señor no está hablando aquí de una vida natural, sino que lo que Él está diciendo es, ¿por qué es tan alejado? ¿Por qué no te involucras? ¿Por qué no actúas? ¿Por qué no entras en acción? ¿Por qué no haces algo?
¿verdad? Para dar a conocer que crees y que entendiste en la palabra del Señor. Entonces aquí dice, se sembró la semilla junto al camino. Ese es un problema muy serio, porque junto al camino hay muchos peligros. En aquel entonces, cuando la palabra se escribió, habían muchos salteadores y salían, ¿verdad? Estaban escondidos ellos junto al camino también. Entonces el que iba a la orilla del camino era presa fácil de ladrones, de salteadores y de todo lo demás. Y pues que gracias a Dios, ¿verdad? Hasta aquí creo yo que el Señor nos ha librado, pero nosotros nos podemos exponer si nosotros no decodificamos y no nos preparamos. Fíjese que lo que yo le estoy diciendo y lo que usted que ha predicado, y si usted me está escuchando y predica, usted sabe la importancia de la palabra de Dios. Y cómo vamos nosotros, hermano, a pasar por alto lo que nosotros inclusive predicamos. Tenemos que actuar, tenemos que edificar, tenemos que saltar, ¿verdad? A preguntarle al Señor, yo lo haré, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer, Señor, porque para mí esto es más importante que el dinero, es más importante que todo lo de este mundo, en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, fíjese pues, entonces el que no oye se queda paralizado y es víctima, ¿verdad? De todas estas, de todos estos problemas espirituales, que quizá no sea un espanto, hermano, que le vaya a decir, ¡buh!, ¿verdad? O un espanto como muchos de nosotros esperamos que salga. Y yo sí creo que los hay, pero para mí y mi entendimiento es que Satanás nunca le va a decir, aquí estoy. Porque ¿qué pasa si usted oye una voz, hermano, del mismísimo diablo en su casa diciéndole aquí estoy? Pues yo creo en primer lugar que usted va a salir corriendo a buscar ayuda. Y Satanás no quiere eso. Él no quiere ser desenmascarado, él no quiere ser descubierto, porque a él le gusta la sorpresa, le gusta el elemento sorpresa, ¿verdad? Bueno, que Dios nos ayude. Dice Mateo 13:20, y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida dice, tropieza y después dice, cae. Aquí el Señor está diciendo, cae, ¿verdad? En otras palabras, y como Dios está usando una planta, ¿verdad? Cae y creo que ya no se va a volver a levantar. Yo creo que, no sé usted, mucha gente recibe la palabra con mucha emoción, porque son así, emocionales. Pero Dios nos puede sacar de ese estado, por supuesto. Mucha gente piensa que llorar, y llorar es bueno. Usted quiero que se recuerde y quiero que piense que la palabra dice que nuestras lágrimas Dios las recoge y que están guardadas, ¿verdad? En algún lugar en el cielo, un lugar preferencial. Yo no sé en qué lugar están, pero es un lugar preferencial. No tengo el mapa del cielo, ¿verdad? Para decirle está en tal calle, en tal avenida, hay un edificio, vaya usted ahí a buscar sus lágrimas. No, pero para Dios son muy importantes. Pero en este caso, mucha gente piensa que llorar es arrepentirse. Y si verdaderamente estás arrepentido, es parte de el arrepentimiento, ¿verdad? Que te salgan lágrimas. O es probable que alguna persona no llore, pero está verdaderamente arrepentido. Entonces lo que yo te quiero decir es, la gente llora en las telenovelas. La gente, hermano, lo que le causa la telenovela, ¿verdad? Es su deleite. Se deleitan, hermano, en lo que está sucediendo y aunque usted no lo crea, todos quieren ver, hermano, que el bueno sobresalga y que el malo sea derrotado.
¿verdad? Y aunque ellos no se den cuenta y no lo crean de esa manera, ellos de alguna manera u otra están escuchando, hermano, un evangelio. Pero no es el evangelio de Cristo Jesús para salvación, sino que es un evangelio desafortunadamente para condenación, porque ellos piensan que porque están sintiendo y están llorando porque le hicieron daño a alguien en la telenovela, ellos son buenos. Y quizás si alguien se deleita en la maldad que está sucediendo en la telenovela, pues él se podrá, hermano, autocalificar, ¿verdad? Y decir, pues yo me identifico con estos malos y así quisiera ser yo. Pero en el nombre de Cristo Jesús, nosotros, hermanos, no somos de los que nos emocionamos o nos ponemos a llorar solamente por llorar, sino nosotros debemos de ser aquellos, y gracias a Dios lo somos. Si usted está escuchando esta transmisión o está escuchando lo que yo estoy diciendo, es obvio que usted ya pasó esa etapa, ¿verdad? De llorar, pero que después eso se deshaga o se le olvide, así exactamente como escuchan, hermano, y ven la telenovela, ¿verdad? Que después pasa y se les olvida, y realmente creo yo, ¿verdad?, que fue tiempo perdido, verdaderamente lo creo. Entonces sigamos adelante, ¿verdad? Dice, es temporal, y cuando por causa de la palabra, fíjese usted, viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Yo no sé cuánta persecución usted tuvo que atravesar cuando usted por primera vez dijo, ¿verdad?, que usted le había creído a la palabra y usted ahora era cristiano. No sé si tuvo persecución, hermano, o aflicción de parte de sus amigos, de parte de sus compañeros, o de parte de sus propios hermanos, o lo que fue peor, ¿verdad?, de parte de sus propios padres. Quizás, y yo he escuchado, y pues a mí me sucedió, ¿verdad? Quizás su padre o su madre le dijeron, tú ya ni mi hijo eres, pero usted había encontrado un nuevo padre, y usted, hermano, en el nombre de Cristo Jesús, ese padre que encontró ha suplido y no nos ha desamparado, y tampoco lo va a hacer. Y en el nombre de Cristo Jesús, conforme usted vivió el evangelio, quizás aquellas personas que una vez lo persiguieron, o aquellas personas que una vez se burlaron de usted, o lo que dijo su padre, se revertió, y ahora ellos también, como usted, buscan y anhelan, hermano, encontrar la patria celestial. Amén. Sigamos adelante. Entonces fíjese, en Mateo 13:22 dice, y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, wow, ¿verdad?, entre espinos, este es el que oye la palabra. Mire, toda la parábola es de oír la palabra. ¿Y cómo se oye la palabra? Este es el que oye la palabra, la oye, más las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Un árbol sin fruto. Y nosotros como cristianos sabemos, hermano, qué es lo que le sucede a los árboles que no dan fruto, que inutilizan la tierra. Están prontos a ser cortados y pues puestos, ¿verdad?, en un lugar muy, muy difícil y doloroso. Entonces las preocupaciones del mundo, más ahora, ¿verdad usted? Tanta preocupación, Dios mío, verdaderamente, este mundo nos tiene preocupados. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Vamos a tener suficiente dinero? Mire, si llegara a suceder una catástrofe a nivel mundial, hermano, no va a haber dinero ahorrado para solventar todos los gastos. No va a haber. Y usted sabe que los que realmente poseen, hermano, todas las riquezas, van a salir corriendo de aquí. Pero nosotros, ¿cómo? Si apenas tenemos carro, ¿verdad? Entonces las preocupaciones del mundo nos pueden, hermano, hacer que no haya fruto. Ay, voy a obtener, voy a ganar, voy a guardar. Está bien, de veras está bien. Si usted está ganando mucho dinero, pues gloria a Dios, ¿verdad? Pero cuidado y se enfoca usted solamente en eso. Porque fíjese que aquí dice el engaño de las riquezas, o sea, es un engaño. ¿Por qué el Señor Jesucristo está diciendo el engaño? Si no fuera así,
¿Por qué lo está diciendo él? Algunos dicen, no, ser rico no es malo. Muy bien, no es malo, pero si no te pierden de vista, si no te pierden, si no te extravían, si no te hacen que te vuelvas haragán en las cosas de Dios, si no hace que te vuelvas, hermano, apático, ¿verdad? Me gusta esa palabra, la voy a volver a repetir, apático a las cosas de Dios, ¿verdad? Que estés, otra palabra rara, renuente, ¿verdad? A las cosas del Señor. O, hermano, que ya te estés durmiendo en tus laureles, pensando que ya tienes la manera, hermano, de mantenerte, de sostenerte y así va a ser durante toda la vida. Hay un dicho que dice, hermano, hay hombres pobres, dice, que por buscar dinero y la riqueza perdieron su salud. Y cuando perdieron la salud, gastaron toda su riqueza y todo lo que tenían para recuperarla. Así, así no es exactamente el dicho del mundo, pero más o menos así va. Entonces, fíjese, y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Ahogan la palabra. No sé si usted no quiero que usted se imagine, pero alguien que se está ahogando está desesperado. La persona que se está ahogando, hermano, sufre, es una agonía terrible. Personalmente he pasado por esas etapas, tal vez en 2 o 3 ocasiones, en los que no he podido agarrar, hermano, el aire que yo necesitaba. Y es desesperante, es desesperante. Y aquí dice que eso le sucede a la palabra, eso le hacen a la palabra aquellos que no le ponen atención y que no dan fruto. En otras palabras, hermano, se dedican más, mucho más y con mayor, hermano, apego a buscar las cosas de este mundo, más que buscar las cosas que son agradables a nuestro Padre Celestial. Y se queda sin fruto. Vamos a ver. Mateo 13, 23, ¿verdad? Pero aquel en el que se sembró la semilla en la tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Y la entiende. Este sí, aquellos no. Este sí da fruto y produce, uno a 100, otro a 60 y otros a 30. En otras palabras, no solo da un fruto, sino produce, ¿verdad? El fruto se hace, se multiplica, hermano, se crece en acciones y en todo lo que usted, hermano, ya sabe, actuar para el reino de los cielos. Pero dice, este es el que oye la palabra y la entiende, ¿verdad? Entonces, si usted dice, no, pues yo no nací para entender, no diga eso, ni piense eso. Nunca diga no entiendo. Diga, no lo logré comprender, pero lo voy a comprender, lo voy a hacer, lo voy a buscar, lo voy a anhelar. Y usted pídale a Dios que le dé, hermano, el deseo de anhelar en el nombre de Cristo Jesús. Y da mucho fruto. Este sí. Entonces, fíjese, yo creo con todas las fuerzas de mi corazón que si yo o usted entendiéramos al 100% y a cabalidad la palabra, nuestras vidas, tanto la suya como la mía, serían, hermano, menos difíciles, o mucho, hermano, menos difíciles, ¿verdad? Nuestros problemas serían siempre mínimos en el nombre de Cristo Jesús. Solo, usted se da cuenta aquí que solo la buena tierra oye y descifra el significado de la palabra y da fruto. Sucede un cambio de carácter, hay un cambio de manera de pensar, hay un cambio de manera de actuar. Esta persona edifica a otros, en lugar de destruir, edifica, levanta, ¿verdad? Sostiene. La palabra, hermano, dice que nosotros, que al que oye como debe de escuchar, se le da el poder de sostener con una palabra al caído y al necesitado. Con una palabra. ¡Ja! Gloria a Dios. Santo es el Señor, hermano.
Me gozo verdaderamente en el poder que Dios verdaderamente nos ha dado y que tenemos al alcance en el nombre de Cristo Jesús. Está al alcance de nuestras manos. Entonces fíjese, dice, el que es de Dios oye las palabras de Dios. Ese es otro, ¿verdad? Otro nivel de oír como se debe oír. Y dice Juan 8:47, el que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por eso vosotros no escucháis, porque no sois de Dios. Fíjese lo que está diciendo. Entonces hay personas que no escuchan porque están confundidos, porque están distraídos en las cosas de este mundo, o se emocionan, pero suceden cosas, el enemigo y todo lo que nosotros ya hablamos, ¿verdad? Le ponen más atención a otras cosas, o están junto al camino y los atacan. Es atacada la semilla o la tierra en que la semilla cayó, pero aquí dice el que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por eso vosotros no escucháis, porque no sois de Dios. Mire qué afirmación la del Señor Jesucristo. Ustedes me podrán decir, el Señor Jesucristo hablándole a los fariseos, ¿verdad? Por supuesto, estoy parafraseando. Ustedes podrán decir lo que ustedes quieran de por qué no me están escuchando el Señor Jesucristo, pero yo sé que ustedes no me escuchan porque ustedes no son de Dios. Allah. Haberle dicho eso a los judíos, haberle dicho eso a los fariseos, haberle dicho eso, hermano, a esa gente que habían entendido mal la palabra, pero perdónenme, esos eran estudiosos. Esos hermanos conocían, entendían según ellos un montón de cosas, pero no querían recibir la palabra del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo les dice, ustedes desde el principio tienen un problema. Ustedes no son de Dios. Y si aquellos que Dios me ayude, yo iba a decir eso, ¿verdad? Porque usted sabe que antes de haber caído, ¿verdad? David era mayor que yo. En todo, antes de haber caído, hermano, Luzbel era mayor que todos nosotros. Y si la maldad y la falta de atención o la falta, hermano, de querer agradar a Dios los tiró, pues nosotros tenemos que tener mucho más cuidado. Nosotros, que la palabra dice que somos, hermano, acebuches, ¿verdad? Injertados. Entonces, porque no sois de Dios. Juan 8:51, en verdad os digo, que si alguno guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Mire lo que le estoy hablando de la epigenética, ¿verdad? Si guardamos la palabra, nos va a salvar de la muerte. Puede ser que haya una muerte física, pero no una muerte eterna. Es difícil entender y es difícil de comprender, hermano, porque la palabra dice que los que mueren en el Señor Jesucristo solo duermen. Y el Señor Jesucristo trató de explicárselos a sus discípulos cuando le dijeron, ya Lázaro murió. Y Él les dijo, no, Lázaro solo duerme. Y ellos dijeron, entonces si duerme, pues lo único que tenemos que ir a hacer es picarle las costillas, ¿verdad? Y se va a levantar. Y Él, un poco molesto, hermano, de lo que sus discípulos no podían entender, les dijo, Lázaro está muerto. ¿Verdad? En otras palabras, está muerto, pero para Él es como si durmiéramos. Para Él no hay nada imposible. Para Él, hermano, todas las cosas son posibles. Para nuestro Señor Jesucristo todo es posible. En el nombre de nuestro Señor se lo estoy diciendo, y yo creo que usted me cree en el nombre de Cristo Jesús. Entonces no verá jamás la muerte. Si oímos, hermano, con los oídos atentos y buscamos con todas las fuerzas del corazón decodificar el mensaje y averiguar verdaderamente lo que el Señor Jesucristo nos está pidiendo que hagamos, y al entender, a actuar. No se olvide de eso, actuar, porque actuar, hacer, llevar a cabo, ponerse en movimiento, hermano, poner en acción la palabra de Dios en nuestras vidas, eso es verdaderamente haber escuchado como se debe
para la gloria de Dios, usted lo sabe. Entonces sigamos adelante. Juan 10:3 dice, a este le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. ¿Afuera de dónde? Si usted busca en diccionarios, estos pasajes, estos versículos son difíciles de entender, pero todos están de acuerdo en que el Señor Jesucristo se va a llevar a los suyos afuera de este lugar, afuera de esta realidad, afuera de lo que conocemos. Se los va a llevar a otro lado que no es aquí en esta tierra. Entonces tenemos que ejercitar el oído para reconocer la voz de nuestro pastor, para reconocer la voz del Espíritu Santo, para reconocer la voz de nuestro Padre, para reconocer la voz de Cristo. Y usted dirá, ala, ¿y cómo voy a saber para escuchar la voz del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Mejor que hable solo uno. Sí, solo uno habla. Solo uno es el que habla. Aunque ellos son tres, los tres están en total y completo acuerdo en lo que los tres dicen, en el nombre de Cristo Jesús. Entonces solamente, hermano, de esta manera vamos a avanzar al siguiente paso, ¿verdad? Vamos a seguir, vamos a subir. No hay que desmayar. No desmaye en el nombre de Cristo Jesús. Malas noticias, malos pronósticos, ¿verdad? Que los cristianos por aquí, que los cristianos por allá, nadie está haciendo la obra en ti. Todos solo somos colaboradores en la obra de Dios y somos trabajadores de Dios. Al que le pertenece y terminará la obra es el que prometió, y el que prometió es fiel en el nombre de Cristo Jesús. Nuestro Señor lo va a cumplir a cabalidad. Entonces fíjese, primera de Juan 4:6 dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Entonces yo creo que lo que Juan está hablando ahí, hermano, es como que si Dios estuviera hablando a través de la boca de Juan, ¿verdad? La palabra del Padre, la palabra del Hijo y la palabra del Espíritu Santo. Ahora bien, ¿verdad? ¿A través de quiénes está hablando Dios? Amén. ¿A través de quiénes? Pues usted sabe y ha entendido, y si no yo se lo digo, que Dios dejó dones a los hombres y a unos constituyó apóstoles, a otros constituyó profetas, a otros constituyó evangelistas, a otros constituyó pastores y a otros maestros. Y a través de ellos, hermano, Dios, los tres que están en el cielo están hablando. Y si usted encuentra el mensaje de Dios a través de su pastor o a través del profeta, de los que ya mencionamos, usted realmente va a cambiar y usted va a descubrir que ciertamente Dios habla a través de estos 5 ministerios. Entonces, ¿verdad? Usted sabe que hoy más que nunca hay mucha desinformación. Y usted, no sé si usted conoce eso o si lo sabe. Si usted confía más en lo que Internet dice, más que en la palabra del Señor, usted está en problemas y yo también, ¿verdad? Usted tiene que reconocer la voz de Dios. ¿Y cómo va a hacer para reconocerla? Si usted, con todas las fuerzas de su corazón, quiere llegar a ser amigo de Dios, Dios, hermano, Dios tiene el poder para quitarle de la desinformación, y usted tiene que escudriñar su corazón. Escudriñe su corazón, ¿verdad? ¿Qué es lo que usted anda buscando? En el nombre de Cristo Jesús. Entonces, mucha desinformación, tenemos que tener cuidado, y a mí se me acabó el tiempo. Entonces, aquí termino con la parte de este tema, ¿verdad? Esta parte de este tema, vamos a seguir estudiándolo. Santiago 1:22 dice, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Entonces los que no entienden la palabra, lo que oyen, no lo ponen por obra,
Y cuando no lo ponen por obra, usted puede escuchar que Dios está diciendo, o que la palabra está diciendo, no morirás, no morirás, no morirás, pero no se entiende, no se descifra, no se comprende. Siempre, hermano, está uno como entre Jerez y la frontera, dice el apóstol Sergio, ¿verdad? Pero si usted es hacedor de la palabra, es porque usted escuchó, descifró, codificó el mensaje y está haciendo lo que la palabra le pide a usted y a mí hacerlo. Entonces también no podemos caer en el error, como yo le dije, ¿verdad?, de querer que otros cumplan la palabra para que yo la pueda cumplir. Si él lo hace, yo lo hago. No funciona así. Quizás en otros lugares es así, pero con Dios no es así. Tú obedéceme, tú hazme caso. Yo voy a llamar y cada uno va a tener que dar cuentas de su mayordomía. Entonces nosotros, si escuchas la palabra, ¿verdad?, no seas solo oidor, sino ponte a trabajar, haz algo en el nombre de Cristo Jesús para cumplir los deseos de nuestro Padre Celestial, y no moriremos jamás, dijo el Señor Jesús. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, bendice, Dios mío, Señor, a mis hermanos que oyen esta palabra. Dios mío, Señor, que Padre haya lugar y cabida en sus corazones para ella, en el nombre de Cristo Jesús, y que todos, tanto ellos como yo, Señor, demos mucho fruto. Padre, por favor, te lo suplico. Amén, amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos primeramente, Dios, el sábado. Acuérdense que tenemos un invitado, el pastor Hugo Alvarado, de la iglesia de Amatitlán, Guatemala. Estará predicando la palabra el sábado y el domingo. Acuérdese que el sábado y el domingo tenemos Santa Cena. Sábado y domingo tenemos Santa Cena. Amén, hermanos. Dios me los guarde. El Señor los acompañe. Amén, amén y amén.